Buenas noches, ¿se puede escuchar? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Listo, de compartir pantalla un momento. Preparo la grabación. Voy a bajar los modelos, empezamos. Ya, aquí tengo la imagen del modelo. Listo. Bueno, buenas noches. Empezamos con las clases. Serían los dos modelos que vamos a revisar, el ejercicio 1 y 2. Todo en sí son leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm. Bueno, la ley de Ohm. Vamos a trabajar con este concepto. Con 4 problemas lo vamos a reforzar bien. Y ya en otra clase vamos a avanzar lo que sería campos magnéticos, que es justamente el 3 y el 4, ya que es otro tema aparte, no lo mezclemos para que les entre bien. Y después en el otro modelo tenemos circuitos con capacitores, que son circuitos RLC, o en este caso son RC, de resistencia capacitiva. Así que para el E4 van a encontrarse con problemas de campo magnético y de circuitos más o menos complejos. Y para el I1, concéntrense mucho en lo que es los circuitos de resistencias únicamente y lo que sería la ley de Ampere para cables y los embobinados y cosas así. Sinceramente, el segundo parcial para el I1 es fácil, es muy fácil. Lo más complicado es que aprendan a resolver los circuitos, ¿ya? Así que una vez dominen los circuitos y conozcan las fórmulas de campo magnético, ya están listos. Entran con formulario y están listos, totalmente listos. Tienen que entender nomás sacar los vectores con la manito, literalmente es una regla con la mano, y saber las fórmulas. La lógica de circuitos la vamos a practicar ahorita con 4 problemas. Así que empecemos. Modelo de física 200, el segundo parcial del 2016. Empezó la grabación, ya. Primer problema, dice, en el circuito de la figura R1, bueno, en el circuito de la figura, nos muestra la figura, que la voy a poner aquí, que va de la siguiente forma. Tenemos una batería, esta es la batería, la parte pequeñita es el negativo y la parte grande es el positivo. Ese es el símbolo de la batería. Tenemos terminales por arriba, aquí tenemos un paralelo, un triple paralelo, 1, 2 y 3. Esto conecta por abajo. Estas resistencias se llaman, creo que eso es un 5. Según yo, esto es R5, esto es R5, y esto de aquí vale R5. Después sigue los cables, tenemos una resistencia abajo, que esta me parece que es R4. Sigue el cable, tenemos un paralelo doble, sí, tenemos uno en paralelo y otro en paralelo. Después sigue con una en serie, y después tenemos aquí esta cosa. Esta cosa tienen que pensar muy bien, porque esto no es un paralelo ni es un serie. Tienen que analizar. ¿Cómo va esto? Tenemos un cable por arriba y un cable por abajo, ¿no? Y aquí tenemos, cable, resistencia, cable, resistencia, cable, resistencia, cable, resistencia. Ya. Ahora, si tú lo que haces es hacer estos problemas de memoria, vas a decirme esto. Esto es un paralelo, que es cierto. Esto está solito. Esto es un paralelo. Y lo más probable es que cualquier estudiante me diga que esto también es un paralelo. Y esto no es un paralelo. ¿Por qué? Pongo mi cable arriba, abajo.
Listo, ¿no? ¿Y qué tengo acá al medio? Resistencias. Que las ponga todas centradas o no es indiferente. 4, ¿no? Ahora, yo te pregunto, la corriente viene por aquí, ¿no? Viene por aquí. ¿Tú crees que la corriente va a hacer esto? ¿Va a ir por arriba y por abajo? ¿O va a ser una cosa como así? Que viene por aquí y sube y baja y sube y baja y sube y baja. Si te pones a pensar, ¿por qué la corriente va a ir por un camino más complicado? Y hay un concepto muy simple que es uno que van a entenderlo de una forma muy rápida, ¿no? Que es, el agua siempre toma el lugar más fácil, ¿no? Al igual que la corriente. Entonces, como cualquier persona inteligente, vas a tomar el camino más fácil que tengas para llegar de un punto a otro. Lo mismo sucede cuando cae el agua, ¿no? No se va a meter hacia una montaña, ni va a subir de nivel. En este caso, siempre la corriente, que se suele analizar como si fuera agua, toma el camino más fácil. El más fácil es ir por este conductor, porque este conductor literalmente está limpio, no tiene nada. ¿Qué significa? Que la corriente va a ir por aquí, por abajo y por arriba. No tiene por qué entrar aquí dentro. No tiene ninguna razón para hacerlo y no lo va a hacer. Si ustedes arman un circuito o un simulador, van a ver que la corriente que pasa por aquí dentro va a ser 0 o va a ser 0,0000001. Porque no va a ir la corriente ahí, no tiene por qué. Le cuesta más. Y nunca lo va a hacer. Ahora, nuestros terminales son izquierda y derecha, ¿no? Y esto se puede decir que tiene resistencias en medio. Ahora, la resistencia de 0 ohmios. Es decir, toda esta asociación en la que la corriente va a ir por arriba o por abajo, como no hay resistencia que te esté diciendo que esto vale 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, esto se puede decir que la resistencia es igual a 0. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer esto. Listo. ¿Por qué? Porque la corriente va a ir por arriba o por abajo. Entonces tú en el examen, si ves este problema, puedes decir que este sistema tiene una resistencia igual a 0. Y pones un simbolito como que la corriente va a ir por aquí arriba. Y te pregunta el docente que vale 0, porque eso no es ni un serie ni un paralelo. Porque, bueno, es un paralelo, pero no, la corriente no va por ahí, ¿no? La corriente va a tomar el camino superior o inferior, que no tiene resistencia, perdón, otro color. No tiene resistencia por estos caminos, son 0 ohmios. Va a preferir ir por ahí siempre. Así que esto se puede entender como que no existe, o como que es una resistencia de 0 ohmios, que no la vas a poner. Así que la vamos a dejar en blanco. Después, esta de aquí creo que me dice que es R3. R3 y esta de la derecha creo que es R2. R2 y R2. Y bueno, tenemos este circuito. ¿Qué se puede hacer? Los paralelos, ¿no? Entonces agarramos los paralelos primero. Lo dibujamos de nuevo. Esto se va a unir y vamos a llamarlo RA. Y aquí sigue. Esto era R3 y esto va a ser RB. Y la de abajo se mantiene. R4. Ahora, ¿cuánto vale RA? RA es un paralelo de resistencias. Es decir, si yo lo despejo va a ser 1 sobre R5 más 1 sobre R5 más 1 sobre R5. Son 3 veces porque aquí tenemos 3 resistencias. Es decir, la primera resistencia, la segunda y la tercera. Y todo esto elevado a la menos 1.
RB es lo mismo, es un paralelo. 1 sobre R2 más 1 sobre R2 a la menos 1. Esto lo meten a la calculadora y sale la respuesta. ¿Cuánto vale R1, R2, R3, R4, R5? Está aquí el enunciado del problema. Eso es un valor simple que dice que es un tercio, un medio, 1, 3, 4, etc. Entonces ya saben cómo sacar este valor, y este valor con calculadora les va a dar un valor en ohmios, ¿no? Y tenemos esto de aquí. Ahora, ¿qué se puede resolver? Esto de aquí es un serie. No hay más que hacer. Ah, mira, incluso estos tres son un serie. No me di cuenta. Entonces yo esos tres los voy a juntar. Lo vuelvo a dibujar, pongo esta de aquí, y aquí voy a poner, esto ya va a ser RC, porque no usaba la letra C. ¿Cuánto vale RC? RC es un serie, por tanto la suma. R3 más RB más R4. Es una suma algebraica simple y común, la suma. Y nos queda esto que es un paralelo. Una terminal y otra terminal en común. En este caso, miren, la corriente sí o sí tiene que pasar por uno de los conductores con resistencias para llegar al punto de destino. Muy diferente aquí. Aquí había un camino en el que no existía resistencia, por eso es que vale 0, porque existe un camino que no tiene resistencia. Aquí no. Aquí ambos caminos son jodidos, así que va a ir un poquito por uno y un poquito por otro. Entonces, ¿qué significa acá? Esto es un paralelo, lo voy a encerrar y pongo una P. Yo pongo P porque me gusta ponerlo así, no es obligatorio. Siguiente parte. Esos se unen y crean una resistencia, que esta la voy a llamar RD. ¿Cuánto vale RD? 1 sobre RC más 1 sobre RA a la menos 1. Y ese es el valor de la resistencia equivalente, la última. Y esta fuente tiene un valor de voltaje, diferencia de potencial, como ustedes quieran llamarlo. Ahora, ¿qué nos pregunta el problema? ¿Qué nos dice? Calcule el valor de la resistencia equivalente. Es esto de aquí. RD es igual a la resistencia equivalente. Listo, el ejercicio A respondido. Calcule B. Calcule el valor de la intensidad de corriente que circula por R4. ¿Cuál es R4? Vamos a buscarla. Aquí está. Esta es R4. Este es el inciso B. Para no arruinar todo esto, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero hacia atrás. Así que vamos a hacer como que estamos volviendo en el tiempo. ¿Esto qué era? Esto era un paralelo, ¿no? Lo voy a volver a dibujar, voy a hacer otra vez como un paralelo. Voy a poner inciso B. Esto aquí tenía 30 voltios. Voy a anotarlo por si acaso. Esto lo separo como era antes. Una resistencia y otra resistencia. Cuando se dividen las resistencias en paralelo, lo que se mantiene es el voltaje. Entonces, estos 30 voltios que estaban aquí, le llegaban a esta resistencia. Por tanto, como era un paralelo, esta tiene 30 voltios y esta tiene 30 voltios. Y su resistencia va a ser respectivamente lo que quedamos antes, RA y RC. RA y RC. Por la ley de Ohm, yo sé que voltaje igual a corriente por resistencia. La corriente C es igual al voltaje, que en este caso es 30, entre la resistencia C.
Este dato lo estoy diciendo porque es necesario, lo vamos a usar. Ahora, ¿por qué estoy analizando C? Porque si te das cuenta, dentro de C está metido 4, que es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando 4. Y si yo sé que RC tiene involucrado a lo que estamos buscando. Así que yo voy a ir por ese lado. RA, ¿puedo calcularlo? Sí puedes, pero no es necesario. Entonces vuelvo más atrás en el tiempo. Dejo aquí RA. Se supone que esta RC era 3 resistencias. Una primera, una segunda y una tercera, ¿no? Y esto respectivamente era R4, RB y R3. R4, RB y R3. Y ahora, aquí les dejo esto claro. En paralelo, los voltajes son iguales. En serie, las corrientes son iguales. Las corrientes las pongo I igual. Entonces, yo aquí les saqué la corriente porque estas 3 resistencias tienen la misma corriente IC que calculamos antes, porque vienen de un serie. Entonces, yo puedo decir que la corriente 4 es igual a la corriente C, que esto valía 30 sobre RC. Y ya estaría hecho. ¿Cuánto vale RC? RC es R3 más RB más R4. ¿Cuánto vale RB? 1 sobre R2 más 1 sobre R2. ¿Cuánto vale? Pues pueden sacarlo si quieren. En este caso vamos a ponerlo aquí para que lo demostremos. Esto vale R2, vale medio ohmio. Pues esto sería 1 sobre 1 medio más 1 sobre 1 medio entre menos 1, que esto es como decir 1 más 1 a la menos 1, que esto es 2 a la menos 1, que es 1 medio. Vale medio ohmio. Si no me equivoco, no estoy revisando. A ver. Esto es medio con medio, extremo con extremo. Voy a revisar. Ah, no, esto es 2, perdón. 2 más 2. Que esto vale 4 y es un cuarto. Ahora sí. Ya me parecía raro. RB vale un cuarto. Esto pueden reemplazarlo aquí. Que RC era R3, que vale un ohmio. Un ohmio más un cuarto de ohmio más R4, que vale 3 ohmios. 3 ohmios. La suma algebraica sería 4 unidades con un cuarto. Es decir, 4,25 ohmios. Eso vale RC. Y si eso es lo que me faltaba, aquí lo reemplazo. 30 entre 4,25. Calculadora. 30 entre 4,25 son 7,05 amperes. Sí, es hartísimo, pero es porque las resistencias son de 1 ohmio y eso es poquísimo. Esta es la respuesta y este es el procedimiento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se cortó? ¿Pasó todo bien? Bueno, supongo que se entendió entonces. Ya que no hay dudas. Se escucha. Listo. El segundo problema tenemos algo parecido, pero esta vez van a darse cuenta que cuando hay 2 fuentes no se puede resolver de la misma forma. ¿Qué dice? En el circuito de la figura es la siguiente, ahorita la dibujo. Tenemos una fuente, tenemos aquí un punto que le llama A, 3 resistencias, en paralelo, perdón, aquí hay una más. Una aquí, en serie son estas. Ya.
Y aquí estaría B. Después tenemos otra batería, que ahí se me fue la escala. Y aquí tenemos otra resistencia. Ahora, cuando tenemos dos fuentes, esto ya no funciona igual. Ya no puedes hacer una simplificación común y corriente. Tienes que aplicar algo llamado las leyes de Kirchhoff. Y en este caso vas a aplicar las leyes de Kirchhoff en la mínima expresión. ¿Por qué? Porque esto es muy simple. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por el resistor equivalente? Supongo que por equivalente se refiere a esto de aquí. En pocas palabras, tenemos que sacar cuánto vale el equivalente. Y esto respectivamente es R1, creo que es 2, R3 y R4. ¿Cómo sacamos este equivalente? Pues, a ver, esto es un serie y todo esto en conjunto es un paralelo. Es simple. Y esto de aquí afuera parece que es R5 porque la mención no la pone. Ahí está. Inciso A. ¿Cuánta corriente pasa por el equivalente? Y inciso B. Diferencia de potencial entre A y B. Es decir, saca este equivalente y después decime cuánta corriente pasa por él y cuánto voltaje recibe. Eso, nada más. Ahora, por lógica de circuitos podía sacarlo, pero eso no es algo que se explica acá. Aquí van a aprender a resolverlo por método de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff vamos a usar dos de ellas, que se llaman respectivamente así. Ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, y ley de voltajes de Kirchhoff, LVK. ¿Qué dicen cada una? Esta dice que la sumatoria de corrientes es igual a 0 y esta dice que la sumatoria de tensiones es igual a la sumatoria... la sumatoria de tensiones es igual a 0. Y cuando esto lo aplicamos a resistencias, nos queda así. Sumatoria de voltajes menos sumatoria de resistencias por las corrientes es igual a 0. Si nos quieres trabajar un poquito más, la sumatoria de los voltajes, las fuentes, es igual a la sumatoria de las resistencias por las corrientes. Entonces tenés esta ecuación y esta ecuación. Y con eso tenés que resolver estos problemas. Este problema, al ser tan simple, por no decir que es de una malla, solo vamos a aplicar una de estas dos leyes. Y esa ley que van a aplicar es esta de aquí. Porque la de aquí está complicada de aplicarla aquí. No conviene, para nada. Así que empecemos. Primeramente vamos a sacar este equivalente. ¿Cuánto es este equivalente? Bueno, ya saben hacer, ¿no? Empecemos por lo simple. R3 y R4 se van a llamar RA. Y aquí arriba. RA es R4 más R3. Entonces tenemos el siguiente circuito. Fuente, 3 en paralelo, respectivamente R1, R2 y RA. Este es el punto A, este es el punto B. Otra fuente, 3 voltios, 6 voltios y R5. Y por si acaso, R5 sí perjudica. Así que vamos a hacerlo. Si no hubiera R5 hay otro método más, pero no se va a poder. ¿Qué nos queda? Un paralelo de 3, ¿no? En pocas palabras, esto que va a ser R equivalente, porque quiere que lo llamemos así, va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2, perdón, se me fue la mano, más 1 sobre R2 más 1 sobre RA a la menos 1. ¿Podemos sacar cuánto vale? Sí, podemos sacar cuánto vale. Lo vamos a hacer, ustedes pueden hacerlo. Agarren su hojita, reemplacen los datos, reemplazan acá y ya está.
Aquí, como es algo simple álgebra, mejor no lo hagamos. ¿Qué tenemos? Este paralelo sale el equivalente y hacemos una resistencia que vamos a llamar resistencia equivalente y los puntos A y B siguen acá, no se guían a ningún lado. Y la fuente y la fuente. Ahora, esta resistencia de abajo no se puede unir porque no están conectadas por ningún cable. Hay una fuente entre medio y hay otra fuente entre medio. No se puede unir. Entonces, ¿qué sucede? Queremos saber cuánta corriente pasa por aquí y cuánta tensión tiene. Entonces, no nos queda más que aplicar las leyes de Kirchhoff. Y lo que vamos a hacer primero es definir un sentido en el que la corriente pasa. Yo no sé si la corriente va sentido antihorario o va sentido horario. Así que lo que se hace es que tú pones lo que quieras. En mi caso me gusta trabajar con el sentido horario. Yo digo que la corriente va así. Va de izquierda a derecha, da vueltitas. Entonces aplico la ley de Kirchhoff, que les decía que era, aquí vamos a trabajarla, sumatoria de voltajes es igual a corriente por resistencia. Sumatoria, bueno. ¿Qué fuentes tenemos? En el primer lado, ¿qué fuentes tenemos? Esta fuente y esta fuente. Ahora la pregunta del millón es, ¿si lo pongo como sumando o como restando? Ya, esa respuesta se va a dar por esto. Yo tengo mi flechita, ¿ya? Esta flechita cuando llegue aquí va a golpear el lado negativo, ¿ya? Y esta flechita cuando llegue aquí va a chocar el lado positivo. Eso es lo que nos define el signo. Si la flechita choca el lado negativo, va a ser suma. Y si choca el lado positivo, va a ser resta. Y sí, suena al revés, pero es al revés. Entonces yo aquí voy a poner 3 menos 6. No pongo los voltios porque ya se sobreentiende. Ahora, la corriente por resistencias. Ya la despejé en un lado, así que voy a ponerlo directamente. Hay métodos, por ejemplo, el método de ramas, que es otro método que también tiene que ver con la ley de Kirchhoff, en las que se asigna un sentido, por así decirlo, le asigna un signo positivo o negativo. En este caso, como es un circuito tan simple, simplemente lo vamos a igualar. ¿Y qué tenemos aquí? Este es equivalente y R5. Entonces, la corriente... disculpe, me perdí ahí. ¿Por qué le puso negativo al 6? Lo que les acabo de explicar. Yo digo que tiene un sentido este circuito, ¿ya? Ponen horario o antihorario, es decir, gira hacia un lado, como este dibujito de aquí, o gira al revés, ¿ya? ¿Entiendes ahí? Sí. Ya. Entonces, ustedes eligen, no importa cuál elijan. Aquí elegí horario. Y yo voy a hacer que esta flechita dé vueltas, ¿no? Y cuando da vueltas, ¿qué sucede? Va a chocar contra el lado negativo. La barra en una batería tiene dos barras, ¿no? Una barra chiquita, que es la negativa, y otra barra grande, que es la positiva. Entonces, aquí mi sentido está chocando la flecha con el lado negativo. Eso significa que va a ser un valor positivo. ¿Ya? Ya. Y aquí la flechita está chocando con el lado positivo. Significa que va a ser una negativa, ¿no? Una recta. Entonces esto va a ser 3 menos 6. Nada más. Y ahora se dice que por toda esta malla, por todo este circuito, circula una corriente, que es la que yo puse aquí al medio. Le voy a llamar I1. Voy a poner I1 por la resistencia equivalente más I1 por la resistencia 5. Listo, nada más. ¿Qué me queda? 3 menos 6 menos 3.
I1 por R equivalente, que no sé cuánto vale, más I1 por R5, que está en la tabla. Para poder resolverlo, en este caso sí voy a tener que hacerlo algebraicamente. Así que vamos a sacar cuánto vale. ¿Cuánto vale RA? RA es R4 más R3. Según el problema, R4 vale 5 ohmios y R3 vale 3 ohmios. 5 más 3, 8. Perdón, R3 vale 1. 5 más 1, 6 ohmios. RA vale 6 ohmios. Después, ¿qué? R equivalente. R equivalente era 1 sobre R1, que esto vale 2 ohmios, 2, más 1 sobre R2, que vale 3, más 1 sobre RA, que esto valía 6. Esto se suma y se da la vuelta, así que lo voy a hacer a mano porque estoy sin mi calculadora, ya que la presté. Factor común. Es 1. 6. ¿Sale 1? Sí, sale 1. Bueno, si sale 1, entonces esto es 1 a la menos 1 es 1. Así que 1. Confío en ustedes, así que metámosle. ¿En serio sale 1? Sí, en serio. Bueno, no les voy a pelear. Entonces aquí ponemos los valores. I1 por 1. Aquí ponen I1 por R5. R5 vale 1 ohmio. Entonces, ¿qué tengo aquí? Menos 3 igual a 1 más 1 es 2 veces I1. La corriente 1 es menos 3 sobre 2. Entonces, menos 1,5 amperios. ¿Por qué es negativo? Porque el sentido que yo le di, este sentido que yo le puse horario, es al revés. La corriente no iba en ese sentido, iba al revés. Eso es lo único que significa el sentido, el giro que tú le das. Ahora, ¿importa? No importa. Lo que te importa es el valor. Ya sabes qué corriente pasa por todo ese circuito. Menos 1,5 amperes. En pocas palabras, esta respuesta de equivalente está respondida. ¿Por qué? Porque esto está en serie. Es decir, la corriente da vueltas por ahí. Si te hubiera dicho cuánto pasa por esta de aquí, por la de arriba, hubieras tenido que separarlo y distribuir las corrientes y salir. Así que por aquí ya está respondido. Esta es la corriente que pasa por la I equivalente. Auxiliar, disculpe. ¿Sí? En el dibujo no ve que después de elegir el sentido para la corriente, si la flechita cae en el negativo, ¿por qué le cambia de signo después? Si no importa, ¿no es mejor simplemente dejarlo así? Es que las fuentes sí tienen polaridad. Mira, si yo pongo las fuentes así, a ver, si yo pongo las fuentes así, ¿qué sucede? Voy a estar chocando negativo y chocando negativo. Entonces, en este caso, este 3 voltios y este 6 voltios se suman y hacen 9 voltios. ¿Entendés? Pero si se restan, sale menos 9 voltios. O sea, digamos, si se utiliza el signo menos en ambas. ¿Por qué le haría signo menos en ambas? No entiendo tu pregunta, disculpa. No, lo que pasa es que, digamos, lo que hace es sumar los voltajes, ¿verdad? Pero para hacerlo le cambias el signo. Si pasa por el menos, le colocas más. ¿No? Sí, si pasa por el menos, entra como suma. Si pasa por el positivo, entra como resta. Pero si mantengo el signo, me sale el mismo valor, solo cambia el signo, digamos. O sea, si lo coloco como resta a ambos, me sale menos 9. Ya. Quería saber si es necesario cambiarle de signo o si se puede dejar igual, digamos. Te pregunto, si pones menos 9,
¿Te sale la misma respuesta? Me cambiaría el signo a lo mejor. No. Esto sería Sale 9. 4,5. Esto sería 9 entre 2. Esto es 4,5 amperios. Y eso es falso. Porque no pasan 4,5 amperios. Claro, pero es porque... A ver, ¿me muestras el dibujo, por favor? Es porque ahí son signos diferentes, ¿verdad? Es porque Si es le por la dejas- forma en la que está ubicada la batería. Claro, si le dejas el mismo signo, entonces en vez de salir -3, sale solo 3. No saldría 9. Más o menos entiendo lo que querés hacer, pero te vas a terminar chipando a un docente y te van a poner mal. Sí, podés hacerlo, ¿no? Pero estarías como yendo en contra de lo que todo el mundo hace. Y eso arruina mucho lo que es la metodología, ¿no? Universal. Por eso es que siempre se coordina en que hay ciertas normas que vamos a utilizar para que todos consigamos una misma respuesta. En este caso, la metodología es la siguiente. Cuando vas a ir con un lado negativo, sumas. Y cuando vas con el lado positivo, restas. ¿Por qué? Porque la misma forma que funcionan las pilas. Si tú sabes y tienes pilas, una pila que tiene aquí positivo o negativo, si tú pones pilas en paralelo, ¿qué pasa? Digamos que estas son de 1,5 voltios, ¿no? Pilas en paralelo te van a dar 1,5 voltios, ¿no? Positivo o negativo. Ya. ¿Qué pasa si la pones en serie? Le voy a poner aquí al ladito. Espera. Voy a ponerlas en serie. Hicieron un circuito, ¿por qué no? Positivo, negativo. Positivo, negativo. 1,5. Tú sabes que las pilas en serie se suman los voltajes, ¿no? Te da 3 voltios. Sabes que en paralelo te da 1,5 voltios. Si aplicas la ley de hace rato, date cuenta, chocas con el negativo. Es decir, aquí tienes 3 voltios igual a tu resistencia. Está respondiendo a las leyes generales que conoces. Si lo aplicas aquí, ¿qué pasa? Chocas con el positivo, es decir, menos 1,5, chocas con el negativo y más 1,5. Esto de aquí se interpretan como que las baterías no portan ambas con corriente, no es como que se están sumando los voltajes. Es un poquito difícil de explicar cómo funciona este sistema, pero aquí en las series se nota mucho más. Ustedes saben conceptos básicos como esos, de que las pilas cuando están unidas en serie aumenta el voltaje, en paralelo se mantiene el voltaje. Ahora, la ley de Kirchhoff habla más de energía, así que esto no se interpreta muy bien porque estamos hablando de energía. A ver, ¿se entendió tu duda o quieres verlo de nuevo? No, claro, entendí auxiliar, solo que me parecería, digamos, más entendible me refiero si la intensidad, digamos, estuviera fija, o sea, si solo fueran en el sentido del reloj, porque si yo escojo el sentido de la intensidad, entonces igual me va a cambiar el signo, digamos. Ah, sí, vos decís que si sale negativo y lo racés con el otro lado. Claro, o sea, si yo cambio el sentido de la intensidad, es lo mismo que si dejara el signo como está en las baterías, ¿verdad? Solo me cambiaría el signo y ya está. Exactamente, mira, lo hacemos al revés. Chocas con el positivo y chocas con el negativo, ¿no? Positivo, negativo. En pocas palabras, esto va a ser 6 menos 3. ¿No? Perdón. Ah, no. Hice mismo sí, perdón. El sentido opuesto. El sentido opuesto sería así. Chocas con el negativo y aquí chocas con el positivo. Entonces esto va a ser 6 menos 3
que te va a salir 3 y las resistencias siguen iguales. Igual a 2 y 1. Y 1 igual a 1,5 amperios. Sale igual. Solo que aquí te sale positivo, porque la corriente sí va en este sentido. Es correcto que vaya en este sentido. Claro. En pocas palabras es indiferente. Puedes elegir vos el sentido, pero mantén esa regla general de que depende de dónde vas a dar con la fuente, eliges el signo. Puedes ver diferentes videos en internet, igual vas a ver que todos hacen lo mismo y es una regla general. Por cuestiones de energía, por así decirlo. Porque explicarte de dónde sale la ley de Kirchhoff es para largo. Bueno, ¿seguimos? ¿Podemos seguir o quieren ver alguna duda más? Bueno, tenemos la corriente aquí y lo que nos falta es calcule el valor de la, calcule el valor de la intensidad de corriente que circula por R4. Ah, bueno, sí nos pedía lo que vale por lo que pasa por una resistencia aquí dentro. Nos pide por R4, la de aquí, esta de aquí metida. Así que tenemos que deshacer el circuito. Yo sé que esta es la corriente equivalente, ¿no? Porque está en el mismo lazo, en la misma malla. Por ahí circula la corriente. Ahora voy a hacer una apertura, lo que hicimos antes. Esta es así, ¿no? Una arriba, una al medio. Y esto de aquí era un serie, ¿no? Así que lo voy a dejar así por si acaso. Esto era R1, R2 y RA. Ahora, esto es un paralelo. ¿Qué significa? Que lo que se mantiene es el voltaje, ¿no? Todas estas tienen el voltaje equivalente. Ahora, yo no sé cuánto vale el voltaje equivalente, pero podemos saber cuánto vale. En la resistencia equivalente, ¿qué sucede? Se mantiene la ley de Ohm. Voltaje equivalente es igual a intensidad equivalente por resistencia equivalente. En pocas palabras, esto es 1,5 por 1. En pocas palabras, esto está... Bueno, ya. Mucho dije eso. En resumen, esto es 1,5 voltios. Este es el voltaje equivalente. Como es un circuito en paralelo, todas tienen 1,5 voltios. Esta tiene 1,5 voltios, esta tiene otro 1,5 voltios y esta tiene 1,5 voltios. Ahora, ¿qué estamos buscando? R4. ¿Dónde está R4? Está aquí metida. Entonces vamos a seguir entrando por ahí. Pongo aquí. Lo de arriba no me importa mucho. Lo del medio tampoco. Y lo de abajo sí. Esto es otra serie. ¿Qué sucede en esta serie? Que es la corriente la que se mantiene. Yo sé que ambas tienen el voltaje equivalente, ¿no? Eso seguro. Pero yo también sé que ambas tienen, bueno, sé que entre las dos hacen el voltaje equivalente. Y sé que ambas tienen una corriente. Yo voy a decirle, esto era A, ¿no? Tienen la corriente iguales, porque estos son un serie. Ahora, ¿aquí qué nos falta? Tenemos resistencia, tenemos voltaje, nos falta la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia, corriente igual a voltaje sobre resistencia. En este caso estamos hablando de la resistencia A. El voltaje A entre la resistencia A tiene que darme la corriente A. ¿Cuánto es el voltaje A? 1,5 voltios. 1,5. ¿Cuánto vale la resistencia A? Está por aquí arriba, ¿no?
Resistencia A vale 6 ohmios. 1,5 entre 6. ¿Cuánto vale eso? 1,5 entre 6, 0.25. La corriente A es 0,25 amperios. Ahora, como esto es un serie, entonces la corriente es la misma. Por la resistencia 4, que está aquí, R4, por R4 y R3 tienen que pasar la misma cantidad de corriente, porque están en serie. Y esa cantidad de corriente es 0,25 amperes. Entonces yo puedo decir que por R4 circula la corriente 4, que es igual a la corriente A, que es igual a 0,25 amperios. Ya estaría hecho. ¿Alguna duda hasta aquí? Con eso estaría hecho el modelo. Bueno, la mitad del modelo. Ya después les explico lo que sería campo magnético, que para eso les voy a pasar un video porque necesito que sepan bien cómo sacar la dirección del campo. Es lo más importante en el tema de campo magnético. Si saben sacar eso, ya está hecho el examen. Bueno, hasta aquí se entendió todo lo que sería Kirchhoff y resistencias. ¿Alguna duda? Vamos a seguir repasando porque hay que hacer un modelo más. La diferencia del potencial entre A y B sería lo que calculamos ahorita. Mira. Date cuenta que entre A y B tenemos la resistencia equivalente, ¿no? Sí. Entonces yo aquí te voy a decir lo siguiente. La resistencia equivalente que tiene un voltaje equivalente y una corriente equivalente, ¿no? Sí. Entre A y B está la resistencia equivalente. Este voltaje equivalente es tu voltaje entre A y B, porque solo se encuentra este objetito entre A y B. Eso es todo. Ok, está bien. Ya. ¿Y cuánto valía? Valía 1,5 voltios, creo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo tranquilo? ¿Están con ganas o quieren seguir mañana o algo así? Para que sigamos si no. Nos queda un modelo más, que este ya es un poquito más complicado. Es de L4. Uno más auxiliar. Ya metámosle. Tú son este cortito. Ya metámosle. Páginas. Ya. El siguiente es un circuito en el que nos pide hallar la corriente, voltaje, potencial en cada resistencia. Ay, Dios mío, esto va a estar largo. Ya ni modo. Vamos a hacerlo una parte y después ya lo hacen ustedes porque literalmente es lo que han hecho todo el semestre. Resistencia arriba, resistencia abajo, resistencia en paralelo. Después aquí tenemos un paralelo que tiene 2 abajo y una arriba. ¿Cuánto valen? Pues esto vale... Vamos a hacerlo con letras ya porque si no se va a hacer muy tedioso. Y la verdad que mi enfoque no es tanto darle sumar, restar y cosas así. R1, R2, esto es R3, esto es R4, R5, R6 y R7. Y aquí tenemos un punto llamado B y un punto llamado A. Y la diferencia de potencial es 12 voltios. Es decir, entre A y B hay 12 voltios. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Empecemos. Esto es un serie. Esto es un paralelo. Y no hay más que hacer. Así que proseguimos. El punto 1, esto que es R1,
1. Aquí tenemos R5. Esto sigue siendo paralelo. Tenemos una por arriba y otra por abajo, que es la equivalente, ¿no? De esa serie. Abajo se van a unir y esto acaba así. ¿Qué es cada uno? El de abajo lo vamos a llamar RB, que es un paralelo. Este se va a llamar RA, que es un serie. Y esto de arriba era R2. Calculamos cuánto vale RA y RB. RA es un paralelo, así que RA es la suma de R3 con R4. RB es un paralelo en este caso, entonces 1 sobre R6 más 1 sobre R7. Ustedes ya saben esto. Momento que alguien entró hasta ahora, lo voy a saltar. Listo. ¿Qué nos queda? Pues esto es un serie y esto es un paralelo. Lo rehacemos otra vez. Esto se llamaba R1. El paralelo de arriba lo vamos a llamar RC. Y el de abajo del serie lo vamos a llamar RD. ¿Cuánto vale? Lo ponemos aquí, para el que vea la diapositiva. O el video, o el PDF, lo que sea. Esto es, perdón, esto es paralelo. 1 sobre R2 más 1 sobre RA a la menos 1. Y RD, que es un serie, así que esto se suma como si nada, R5 más RB. Que esto va a ser un chipazón de decimales porque los valores no son para nada simples, ni son pares, todos. Así que todo esto son puros decimales. Y nos queda esto de aquí. Esto es un serie más. Lo 1, el de abajo se mantiene, y esto va a ser RE, y el de abajo se mantiene, RD. ¿Cuánto vale RE? Es un serie. R1 más RC. Y esto es un paralelo con lo que acabamos todo el circuito. Y quedamos en esto. Perdón. R equivalente. Y aquí tenemos B y A. Y sabemos que ese voltaje es 12 voltios. Entonces, la pregunta dice que calcules la corriente y voltaje y potencial. Corriente, voltaje y potencial. Voltaje y potencial es la misma cosa. No le hagan caso. Es para chiparlos a ustedes. De cada resistencia. En resumen, tenés que aquí sacar la resistencia, el voltaje, la corriente, y ir para atrás, ir para atrás, ir para atrás, ir para atrás, hasta que tengas todas. Lo mejor es que hagas una tabla. Te haces una tablita, así. Voltaje, no. Resistencia, voltaje, corriente. R1, R2, R3, R4, etc. Y aquí lo vas rellenando, y lo vas rellenando, y lo vas rellenando. Y te vas a dar cuenta, los que están en paralelo tienen voltajes iguales, los que están en serie tienen corrientes iguales, cosas así. Les recomiendo hacer una tabla, totalmente. Mientras mejor estén organizados, menos chance que la caen. Porque esto no es difícil, esto es tedioso. Bueno, tenés el voltaje, que es 12 voltios, VAB, igual a, según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces esta es la corriente equivalente. Y con eso vas a saber finalmente aquí la corriente y con otro color el voltaje. Ya tenés los tres valores. Ahora, para conseguir todos, tenemos que ir de aquí hacia atrás. Así que lo vamos a hacer. Ni modo.
Vamos para atrás. Esto era un paralelo, así que lo voy a deshacer. Lo abro de nuevo. Ahora, yo lo abro, ¿no? Ustedes pueden hacerlo encima de su hoja. De aquí hacia arriba. Yo si lo hago aquí encima no se va a enterar nada si alguien lo quiere leer o ver, así que lo tengo que rehacer. Ni modo. ¿Qué teníamos? RE y RD. Aquí voy a hacer colorcitos para que se entienda. Esta tiene una resistencia RD y esta tiene una resistencia RE. Ahora, los valores que nos faltan, como esto es un paralelo, los voltajes son iguales. Entonces, esta tiene un voltaje AB y esta tiene un voltaje AB. Y con estos dos valores de voltaje y resistencia, voy a conseguir la corriente E. Y aquí la corriente D. ¿Listo? 3 valores. Corriente, voltaje, resistencia. Ley de Ohm completa. Vamos más atrás. Esto de aquí, este paso de aquí. Separar en R1 y RC. Entonces, vamos más atrás. Terminal. Perdón. R1, RC, RE. Esta sigue con sus valores, que era voltaje AB y corriente E. Y aquí, ¿qué tenemos? Esto es un serie, por tanto lo que se mantiene es la corriente, ID. Por aquí pasa ID, perdón, por aquí pasa ID, por aquí pasa ID, y con la resistencia y la corriente voy a sacar el voltaje 1. Y aquí voy a sacar el voltaje C. Y vamos más para atrás. Esta de aquí abajo se puede dividir. Se divide en 2, en 5 y en B. Y está en 2 y A. Así que seguimos yendo para atrás. Terminal. Esto de aquí no lo voy a poner ya porque ya tenemos todo aquí arriba, ¿ya? Así que es en vano que lo ponga. No perdamos tiempo. Esta se divide en 2. Y este de aquí creo que era un serie. Vamos a checar. Sí, abajo es 5 y B. R5, RB. Y arriba tenemos 2 y A. R2 y RA. Las que ya están completas, como esta de aquí arriba, la 1, las voy a dejar ya porque ya está completa. Voy a ponerle un tic, ¿no? Sí. Bien. Está hecho. Está hecho. Listo. Este paralelo comparte voltajes. Entonces esta tiene voltaje C, esta tiene voltaje C, y la corriente sacamos por ley de Ohm. Es la corriente 2. Entonces esto ya está hecho. Y esta de aquí abajo sacamos su corriente con la ley de Ohm, que es la corriente A. Y aquí abajo tenemos 5 y B, ¿no? Que viene de una serie. Entonces esta tiene la corriente E y esta igual tiene la corriente E y el voltaje va a ser calculado por la ley de Ohm. Voltaje 5 completo y esto va a ser voltaje B. Ahora hay que abrir B y A. A era un serie y B un paralelo. Esto sigue así. Listo.
Esta ya está completa, este ya está completa, este ya está completo. Y aquí creo que teníamos 3 y 4. 3 y 4 y 6 y 7. R3, R4, R6 y R7. Esta viene de una serie, desde A, ¿no? Entonces, la corriente es igual. Esta tiene corriente A, esta tiene corriente A. Tengo resistencia, tengo corriente, puedo sacar su voltaje. Voltaje 4 y voltaje 3. Y aquí lo mismo. R6 viene de una resistencia. Esto es un paralelo, así que lo que mantienen en este caso es el voltaje. VB, voltaje B y voltaje B. Tengo resistencia, tengo voltaje, saco la corriente. Corriente 6 y corriente 7. Y con eso ya sabemos 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 y sabemos este. Ya conocemos todo. Y con todo esto, la tabla tiene que estar completa. Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna, usted. Bueno, esa es la metodología para resolver este tipo de problemas. Que más que difícil es tedioso. Tengan cuidado con equivocarse en los números, sean organizados. Esto está más o menos decentemente organizado. Le falta la tabla. Pero como no estamos en una pizarra real, da flojera hacer toda la tabla y que quede bonito. En una pizarra real simplemente hacer la tabla en un lado de la pizarra y ya está. Todo sale fácil. Bueno. Nos queda el siguiente problema, que este sí es un problema de Kirchhoff. Un momento, que busco el examen. Listo. Nos pregunta el circuito de la figura, te da los valores, determine la corriente en cada resistencia. Dios mío, qué flojera. Metámosle. El circuito viene así. Van a ver que es un circuito mucho más complejo que el que han hecho antes. Poniendo más lento ni mouse. Ya. Tenemos una resistencia aquí. Voy a hacerlo grande porque hay que trabajar encima del dibujo ya. Resistencia aquí. Batería. Resistencia, perdón. Más grande aún. Batería. Resistencia. Batería. Un nodo de control. Una tierra. Que eso no afecta en nada después. No se da un problema. Eso te lo pone por si querés hacerlo por el método de nodos, que es otro método. Esto ya lo he hecho antes. No, bueno. Ya. No importa, no tengo mano. No sé quién me pidió hacer esto hace unos días. Ya. Batería, resistencia y cerramos el circuito. Y esto es la resistencia 1. Falta la 2. Ahí hasta la 6, pero no veo la 2. Ah, no, sí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Esta es R1, esto es R2, esto es R3, R4, R5 y R6. Y esto van a ser las fuentes también. La fuente 1, la fuente 2 y la fuente 3. Ahora ven que es un circuito más o menos complejo, ¿no? Tenemos que aplicar la ley de Kirchhoff.
Empezamos poniendo los sentidos. Yo siempre trabajo así. Sentido horario, sentido horario, sentido horario. Por aquí pasa la corriente 1, por aquí la 2 y por aquí la 3. Esto es totalmente arbitrario. Si ustedes quieren trabajar con antihorario, pueden hacerlo. Si quieren llamar a este 3, 2 y 1, pueden hacerlo. Es totalmente arbitrario. Es decir, que ustedes deciden. Ya está, empezamos. Y aquí tenemos que trabajar con las dos leyes. O si quieres, trabaja con solo la segunda ley. Ley de corrientes de Kirchhoff, sumatoria de corrientes igual a 0. Ley de voltajes de Kirchhoff, sumatoria de tensiones igual a sumatoria de corrientes por resistencias. Lo que buscas aquí es que usando estas leyes consigas una cantidad de ecuaciones equivalente a las corrientes que buscas. En este caso son 3. Tengo que hacer un sistema de 3 ecuaciones. Y después lo resuelves. En mi caso, yo lo hago con álgebra lineal, porque odio las ecuaciones. Así que me gusta trabajar con matrices. Pero se los voy a dejar como ecuación, como un sistema de ecuaciones y como matriz. Y se los voy a resolver como forma de matriz. El que tenga que calcular de matrices va a ser feliz. Bueno, entonces aquí empezamos. Podemos establecer leyes de nodos, o bueno, leyes de corriente, o podemos trabajar directamente con puras leyes de tensiones. En mi caso me gusta trabajar mucho con la ley de mallas, es decir, un método que se llama método de mallas. Pueden buscar en internet. Con estas dos leyes de aquí hay un montón de métodos. Si quieren buscar en internet, se los dejo aquí. Está el método de ramas, el método que me gusta usar a mí, que es el de mallas, para mí es más fácil. Está el método de nodos y hay un método que es un método mixto, no me acuerdo cómo se llama. En fin, hay varios métodos. Todos salen lo mismo, dan la misma respuesta. Entonces empezamos por uno de los circuitos. Voy a empezar por este de aquí arriba a la izquierda. Empecemos. ¿Qué dice aquí? Tenemos una fuente que choca con el positivo y tenemos esta resistencia y esta resistencia. Estas resistencias son de interés. ¿Por qué? Porque están compartidas. Esta resistencia la comparte este y este. Estos dos comparten esa. Y eso importa mucho. Igual aquí, R2, la comparte este y este. Eso importa mucho. Y esta de aquí no importa. La vamos a sacar fácil. Empecemos. ¿Cómo era? La flechita da vueltas. Va a chocar con el positivo. Entonces, en mi primera ecuación va a ser menos E2 igual a... Ahora aquí viene el chiste. R3 va a ser la malla donde yo estoy trabajando menos la otra. Esto va a ser R2 y 1 menos I3 con paréntesis. 1, que es donde yo estoy, menos 3, que es la otra. Ya. Un momento, por favor. Ahorita vengo. Denme un segundo.
Ya, ahora sí, ya volví. Muchas gracias. Bueno, entonces, menos E2, R2, donde estamos trabajando, menos la otra. Ya. Perdón, esto era R3. Esto era R3. Ya está. Después tenemos la otra resistencia, que es R2, la aquí abajo. Entonces va a ser I1 menos I2. Más R2, I1 menos I2. Y finalmente nos queda esta que está aquí, que no compartimos con nadie. Más R1 por I1. Ya está hecho. ¿Cómo resolvemos esto? Menos E2 igual a... Vamos a juntar todas las I1. Esto de aquí, esto se suma con este, se suma con este, se suma con este. Entonces va a ser R1 más R2 más R3 por I1. Ahora vamos a buscar todas las que tienen I2 menos R2 por I2, que es esto de aquí. Buscamos todas las que tienen I3, que son estas de aquí. Menos R3, I3. Ahora, todos los valores de resistencia son constantes, son valores que ustedes le van a dar en el problema. Y el valor de la tensión E2 también se lo dan en el problema. Esta es la ecuación número 1. Ecuación número 2. Trabajemos con la segunda malla, la que está aquí abajo. ¿Por qué? Pues porque sí, puedes trabajar con esta o con esta. Trabajemos con esta, que es más complicadita, porque tiene más resistencia. Voy a especificar malla 3, malla 1. No está mal que le digan dónde están trabajando. No sea que se confunda el docente y les corrija mal. Ya. Entonces aquí la flechita da vueltas y choca con el lado positivo. Menos E3 igual a... Esta resistencia está sola, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer R6 por I3 más R5 por I3 y nos quedan las compartidas. R4, I3 menos I2. Y después R3, I3 menos I1. Más R4, I3 menos I2. Más R3, I3 menos I1. Si te das cuenta, vemos que está acá arriba, ¿no? Esto de aquí. Aquí era 1 menos 3 y aquí es 3 menos 1. Es al revés. Y aquí lo vamos a juntar todito. Menos E3 es igual a... En este caso va a ser... Empecemos con la I1. Tenemos menos R3 I1. Menos R3 I1. Para 2 tenemos menos R4 y 2. Menos R4 y 2. Y para I3 tenemos la suma de todo. Más R3, más R4, más R5, más R6. Todo eso por I3. Esta es mi segunda ecuación. Ahora, pueden trabajar con estas dos ecuaciones y una ley de nodos, como esta de aquí. Pero a mí me gusta trabajar con la ley de mallas totalmente. Así que voy a hacer una malla más. Si quieren ver cómo se hace con otro método, tienen YouTube y pueden buscarlo. La verdad es que esto es fácil, pero tienen que practicar. Malla 3. Y bueno, tercera ecuación, malla 2. Viene por aquí, choca con el lado negativo. Entonces tenemos E1.
igual a R2 y 2 menos I1. R2 y 2 menos I1. Después tenemos R4 y 2 menos I3. Más R4 y 2 menos I3. Y no tiene ninguna sola, así que ni modo. Esto va a ser E1 igual a menos R2 y 1 menos 1 más R2 más R4 y 2 y menos R4 y 3. Si juntamos estas tres ecuaciones, pero voy a borrar estas circuitos de acá. Si juntamos estas tres ecuaciones, tenemos un sistema de ecuaciones. Esta de aquí, con esta de aquí, con esta de aquí. Reemplacemos sus valores para que lo reemplacemos directamente de forma completa. ¿Cuánto vale? Esto es menos E2. E2 vale 6 voltios. Menos 6 igual a R1 más R2 más R3, que eso es 6 más 5 más 4. Perdón, perdí el mouse. 6 más 5 más 4, que eso sería 6 más 4, 10, más 5, 15. 15 y 1. Menos R2, que R2 vale 5, menos 5 y 2. Menos R3, que vale 4, 4 y 3. Esta es la primera ecuación. La segunda, menos E3. E3 vale 18 voltios. Menos 18 voltios es igual a menos R3 y 1, es decir, menos 4 y 1, menos R4 y 2. R4 vale 3 ohmios. 3 y 2. Y más R3 más R4 más R5 más R6. R3 vale 4 más 3 más 2 más 1, resumen. 4 más 3 más 2 más 1. 3 más 2 es 5. Más 1 sería 6, más 4 sería 10. Más 10 y 3. Y nos queda finalmente la última ecuación. E1. E1 vale 12 voltios. Bueno, el voltio no es necesario ponerlo. Voy a borrar. 12. Menos R2 por I1. R2 valía 5. Menos 5 y 1. Más R2 más R4. R2 vale 5 y R4 vale 3. 5 más 3, 8. 8 y 2. Y menos R4 y 3. R4 valía 3. Menos 3 y 3. Bueno, esto es un sistema de ecuaciones. Ustedes hacen un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones que tiene solución. Esto saben hacerlo de colegio. Así que no es algo que yo voy a enseñar, la verdad. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Porque hay formas rápidas, ¿no? Haces una matriz. Matriz 15 menos 4 menos 5 8 menos 3 menos 5 menos 4 10 menos 3 por una matriz adjunta menos 6 menos 18 12 y esta la menos 1. Es la matriz de las resistencias elevada a la menos 1, es la inversa, por la matriz adjunta de los voltajes, es igual a una matriz con las corrientes. Esto es una forma de hacerlo.
O si no, hacen despeje y suman y restan. Ya depende de ustedes cómo resuelven el sistema de ecuaciones. Yo aquí lo voy a sacar rápidamente. Calculadora de matrices. Voy a poner los valores. 15 menos 5 menos 4 menos 4 menos 3, 10 menos 5, 8 menos 3. Y esta matriz quiero inversa. Matriz inversa. Esta es la inversa. Esta matriz la introduzco acá arriba. La inversa por la adjunta, que esta era la adjunta 1 por 3, menos 6, menos 18, perdón, menos 18, 12. Multiplicado por b, y esta es mi respuesta, que se lo voy a pedir en decimales. A ver. Ahí está. Mi respuesta es que la corriente 1 vale menos 0,93 amperes. La corriente 2 vale 0,16 amperes. Y la corriente 3 vale menos 2,14 amperes. Que sea negativo significa que el sentido de la malla que yo les di estaba al revés. Entonces, en este caso, la 1 y la 3, no, perdón. Sí, está bien. La corriente 1 y la corriente 3 le fallé, iba al revés. Esto iba así. Pero eso no lo van a corregir. Yo casi me tiro para hacer eso. Yo lo quise corregir y el docente me dijo que me equivoqué, que no es así, y después tuve que demostrarla, así que eso se mantiene. Esta es la respuesta. Estas son las corrientes. Esta es I1, esta es I2 y esta es I3. Con su negativo lo dejas. Ese es el valor numérico. Ahora, te pregunta de cada una de las resistencias. Aquí aplica la lógica. Por aquí pasa I1. Por aquí pasa I3. Por aquí pasa I3. Y por aquí pasa algo, ¿no? ¿Y ese algo qué es? Es lo que definimos hace un momento. 1 menos 3 o 3 menos 1. Entonces voy a hacer aquí 1 menos 3. Entonces 1 vale... Pero voy a hacer mi otra pantalla. Corriente 3 es igual a I1 menos I3. El signo no importa. Va a salir positivo o negativo, pero es el mismo valor, ¿ya? 1 menos 3. 0,931 menos 3, que es 2,14. Ya usamos los valores numéricos. Esto va a salir, calculadora, 2,14 menos 0,931, 1,209. 1,209 es la corriente que pasa por esa resistencia. Ahora, la de aquí abajo. Este con este y esto. La corriente 4 es, digamos, I2 menos I3. Se olvidan de los signos. La corriente 2 era 0,116. La corriente 3 era 2,14. Entonces esto va a salir 2,14 menos 2,024. Ahí está la corriente. Y nos queda esta de aquí. Flechita, flechita, flechita.
R2 es igual a I1 menos I2. 0,931 menos 0,116. $0,815. Esa es la corriente. Ahora, si no me equivoco, es así. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Digo una preguntita. Eso el video que dijiste que nos ibas a mandar para los del I1 sobre los otros dos ejercicios para explicarlo, ¿nos vas a mandar? ¿No ves? Sí, lo voy a mandar. Bueno, quiero que sepan cómo se define el sentido de los campos magnéticos, porque eso es elemental. Sin eso no vas a hacerlo ni cagando el ejercicio. Sí, por obra sagrada de Dios vas a lograrlo. Así que, por favor, tienen que saber el sentido. Y como no estamos en presencial, no les puedo mostrar con las manos cómo se usa la regla mano derecha. Así que quiero que vean el video. Regla mano derecha, campos magnéticos. Tienen que ver eso. Ok, sí, muchísimas gracias, porque yo ahora estaba buscando un video para más o menos entender eso y saber más en concepto. Porque la clave es aprender el concepto y así ya pueden resolver los ejercicios. Eso nos dijo el ingeniero Zuna. Claro, eso. Espera un momento. El examen de Zuna casi siempre es puro concepto, así. No son difíciles, pero te pone mañas. Mañas como esto de aquí. Esto es una maña. Esto que te... No, eso no. Está. Esto de aquí, este circuito que te puse aquí arriba, este arreglo es una maña. Porque si vos te sabes de memoria cómo hacerlo, no te vas a dar cuenta y te vas a aplazar por esta huevada. Y esto es un concepto tan simple. Y no creas, hay gente que se aplaza por eso. Porque dijo, ay, lo voy a hacer, y le metió paralelo. Y todo está mal. Y se ríe en tu cara el docente porque literalmente es un error tan simple. Bueno, eso es todo. Les deseo lo mejor. Cualquier cosa que necesiten me avisan. Y vayan viendo esos videos, por favor, para que entiendan cómo se elige el sentido del campo magnético y no cometan ese error. Y de ahí avanzamos a lo que serían los últimos 2 problemas de sus exámenes. Y eso sería todo. Después avanzaríamos los otros 2 problemas del examen del E4. Muchas gracias, Ausi. Eso es todo. En el caso del E4, esos son problemas de RC. Y que yo sepa pregunta otras cosas. No siempre pregunta RC. Así que les recomiendo conseguir más modelos del E4. De segundo parcial. ¿Sí? ¿Qué necesitas? ¿Alguien dijo algo? Escuché que dijeron auxiliar o así. Exportar. PDF clase Y12. ¿Alguna pregunta más? Cualquier cosa que necesiten me avisan. Si no es ahorita, después, saben que si tengo tiempo yo respondo. Desgraciadamente tengo muchas cosas que hacer, así que... Pero igual, cuando estoy haciendo cosas, igual puedo agarrar una hojita y hacerlo. Porque es complicado quedar en un momento. Está bien, auxiliar, muchas gracias. Ya. Bueno, eso es todo. Que tengan buena noche y cualquier cosa me hablan. Consigan modelos, por favor, para que sigan practicando.
Muchas gracias, Inge. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, que tengan buena noche. Estoy bien.